noches a todos. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Mariela Dreyfus. Soy profesora de la Maestría de Escritura Creativa en Español, poeta peruana y directora asociada también del programa. Entonces, esta noche tengo el placer de celebrar con todos ustedes el centenario de la publicación de Trilce, ese libro de César Vallejo que revolucionó la poesía en lengua española. Todo el día he estado con unos versos de mi compañera de generación, también poeta, Rosela Di Paolo. Tiene unos versos que dicen: yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero. Yo podría decir lo mismo de Vallejo: quiero tanto a Vallejo que a veces creo que no lo quiero. Yo creo que ese sentimiento nos acompaña a todos nosotros. Taita Vallejo es un referente fundamental para los poetas peruanos. Nos dio carta libre para entrar y romper barreras. Y entonces, en esta sesión, en esta mesa redonda, he invitado tanto a poetas y estudiosos del Perú, que serían Roger Santibáñez y Miguel Ángel Zapata, a Michelle Clayton, irlandesa, que es una estudiosa de la poesía de Vallejo y tiene un libro muy importante llamado Poetry in Pieces, y a Joan Noel, querido colega del departamento y del programa del MFA, profesor en este semestre del curso de Approaches to Narrative and Poetry, poeta además, poeta de Puerto Rico, trabaja en inglés, en español, hace autotraducción, y les va a contar un experimento más que hizo con Trilce a casi los 100 años de publicado, ¿no? Entonces les he pedido, el formato va a ser, primero cada uno de los invitados va a leer un texto breve sobre su relación con Vallejo, con Trilce específicamente, en tanto estudiosos de la obra, en tanto creadores de la obra, transcreadores también, en el caso de Ura. Y lo que voy a hacer ahora, para empezar la celebración de Trilce 100, es leer la biobibliografía de cada uno de nuestros invitados, y luego me voy a sentar allí. ¿Hay espacio? Sí. Me voy a sentar para escucharlos a cada uno. Los invitados pueden venir aquí si prefieren leer de pie o sentados allí. Y después de la lectura preparé una serie de preguntas para armar el diálogo, y por supuesto al final ustedes están invitados a participar también del debate, ¿sí? Bueno, entonces Michelle Clayton es profesora asociada de estudios hispánicos y literatura comparada en Brown University. Es la autora del libro Poetry in Pieces, César Vallejo and Lyric Modernity, publicado por la University of California Press en 2011. Ha publicado artículos sobre narradores y poetas latinoamericanos modernos y contemporáneos, sobre las vanguardias históricas y sobre danza y prácticas interdisciplinares en la revista de estudios hispánicos Modernism/Modernity, Modernist Cultures and Dance Research Journal. Ha sido además colaboradora en varios volúmenes editados. Actualmente está terminando un proyecto sobre la danza como imagen y práctica en las primeras décadas del siglo XX que lleva el título provisorio Articulations, Scenes of the Modern. Michelle Clayton, okay, sorry, this was in English, okay. Miguel Ángel Zapata es profesor principal de literatura latinoamericana en Hofstra University, Nueva York. Ha publicado La Iguana de Cassandra, poesía selecta, 1983-2021, por el Fondo de Cultura Económica. Salió el año pasado. Cancha de Arcilla, poemas en prosa, por Vicoa, Fundación Miguel Hernández, 2020. Un árbol cruza la ciudad, por Máquina Purísima, 2019. Y México, El Tucán de Virginia, 2021. A Tree Crossing the City, New York Poetry Press, 2019. También las ediciones Trilce, César Vallejo, Nuevos Acercamientos, del 2022, o sea, recién, hace apenas unos meses. Y ya va a venir el día, César Vallejo, Antología de Poesía Esencial, Málaga, 2021. Degollado Resplandor, poesía de Blanca Varela,
por la Fundación Vicente Huidobro 2019 y es director de la revista Códice, revista de poéticas, que también ha sido relanzada muy recientemente. Ura Joan Noel es poeta, crítico, traductor y performer puertorriqueño, radicado en Nueva York desde 1999. Ha publicado una decena de libros, entre ellos los poemarios Transversal de la Universidad de Arizona Press, nombrado uno de los libros del año por la Biblioteca Pública de New York, y Borinquen, Ediciones Callejón La Tertulia, nombrado uno de los libros del año por El Nuevo Día. Su estudio crítico Invisible Movement, New American Poetry from the 60s to Slam, por la Universidad de Iowa, editorial de la Universidad de Iowa, ganó el LASA Latino Studies Book Prize, y como traductor, Islas Adyacentes de Nicole Cecilia Delgado. Es otra de las publicaciones de Ura Joan. Noel ha sido finalista o semifinalista para el National Translation Award, el Best Translated Book Award, los International Latino Latinoamericana de Temple University. No, this is Rogers. Wait. Los International Latino Book Awards, el Premio Paz de Poesía de la National Poetry Series y los premios de libros de PEN America y la Modern Language Association. Sus libros han sido destacados por el National Book Critics Circle y Library Journal, entre otros. Roger Santibáñez, Perú, Piura, Perú, 1956. Es un reconocido poeta peruano, fue miembro fundador del movimiento Cloaca, tiene un PhD en poesía latinoamericana de Temple University y actualmente vive en Estados Unidos. Ha publicado numerosos libros de poesía, entre ellos Corpordium, 1995, Santa María, 2001, Eucaristía, 2004, y los dos conjuntos que reúnen su poesía, Dolores Morales de Santibáñez y Sagrado, ambos publicados en el Perú. Bueno, entonces me voy a sentar ahora para dialogar con mis invitados. Sí, quería comenzar señalando que este año en que estamos celebrando el centenario de Trilce, evidentemente marca también el centenario del Ulises de James Joyce. Y para una latinoamericanista irlandesa resulta quizás inevitable sentirme atraída hacia ambos textos. Pero recién este año, como parte de las celebraciones simultáneas, me he dado cuenta que los he estado leyendo uno al lado del otro, y realmente uno al lado del otro, a lo largo de 25 años. Aparte de compartir una vocación por la innovación lingüística, estilística, representacional, ambos textos se enfocan en la producción de sujetos modernos y escritores modernos en situaciones que podríamos llamar semicoloniales. Pero hay algo muy específico que comparten Trilce y el Ulises que me motiva a seguir leyéndolos en paralelo, como luces que se iluminan mutuamente, y es la presencia palpitante del cuerpo en ambos textos. Tanto Trilce como el Ulises nos presentan una escritura enfáticamente encarnada. Presentan estados mentales que en algún sentido son siempre estados corporales. Pensemos en Leopold Bloom componiendo poemas sobre gaviotas hambrientas mientras va en busca de su propio almuerzo, o el Vallejo sentimental que recuerda encuentros con la amada como meriendas suculentas de unidad. Pero va también más allá. Joyce explicó a su amigo Frank Budgeon que en el Ulises no solo estaba narrando un viaje, sino que estaba produciendo un cuerpo. Un nuevo cuerpo para la nación que se va armando, se va componiendo a lo largo de los capítulos de riñones, genitales, corazón, pulmones, esófago, cerebro, sangre, orejas, músculos, ojos, nariz, nervios y huesos. Y leyendo de cerca Trilce, nos damos cuenta que en este poemario ocurre algo muy similar. Los poemas de Trilce van configurando poco a poco una anatomía humana. Catalogan de manera fragmentada pero obsesiva los componentes de un cuerpo, sus cabellos, cejas, ojos, narices, labios, dientes, cuellos, senos, hombros, flacos, blancos, caderas, rodillas, pies, brazos, manos y uñas.
Y es que, al igual que en el Ulises, todo cuanto se experimenta en Trilce, encuentros, recuerdos, paisajes, dolores, placeres, se conecta con el cuerpo o pasa por medio del cuerpo, de una manera muy material. Si las vanguardias que le eran contemporáneas, las latinoamericanas como las europeas, tendían a privilegiar la vista, en Trilce el acento cae sobre los sentidos más directamente corporalizados, que son el tacto, el olfato, el sabor. Vallejo se extendió sobre el tema algunos años después, en el ensayo Poesía Nueva de 1926, en que arremete contra el tipo de poesía que simplemente nombra los signos que designan la modernidad. Insiste al contrario en la necesidad de que esa modernidad sea sentida, procesada por el cuerpo. Y esto es lo que nos ofrece en Trilce, por medio de cuerpos fragmentados, aislados, incluso mutilados, que sin embargo tientan y modelan una manera de entrar en contacto con el mundo. Hay un ejemplo elocuente de lo que vengo describiendo, y es el poema 36, en que la voz poética entra en diálogo o colaboración con el menos temido. El encuentro aquí con el cuerpo mutilado, asimétrico de la estatua, tiene un impacto sorprendente sobre el sujeto lírico, que termina por sentirse él simétricamente en exceso. Y si total siento ahora meñique de más en la siniestra. Vallejo nos está proponiendo aquí un diálogo con la tradición literaria, con el poema Yo percibo una forma del precursor modernista Rubén Darío, como también con una tradición que incluye la cultura y los escritos sobre la cultura. Y podemos pensar, por ejemplo, en los futuristas que citan sin cesar a la victoria de Samotracia, o en Rainer Maria Rilke poetizando en base a las esculturas de Rodin. Pero hay otro diálogo presente que no capté hasta que comencé a trabajar en un nuevo proyecto sobre la danza. Para decirlo muy brevemente, me parece que Vallejo aquí está imitando a las bailarinas modernas de su época, que a comienzos del siglo habían comenzado a inspirarse en formas plásticas del pasado y que convirtieron en boga la práctica de bailar al lado de esculturas en museos. En un primer momento esto se restringió a Europa, pero durante los años de la Primera Guerra Mundial, las bailarinas llevaron también la práctica a América Latina, donde entraron en diálogo con curadores, escritores, artistas, músicos, etc., que vieron en estas bailarinas una manera de reanimar las civilizaciones precolombinas que estaban en trance de excavar y exhibir. La decisión de Vallejo de ponerse al lado de la Venus de Milo entonces y comenzar a moverse podría considerarse como una improvisación dancística, jugando con la configuración no solo de un nuevo cuerpo, sino de una nueva gestualidad en un paisaje a la vez familiar y emergente. Y aquí se sitúa, y aquí voy cerrando, se sitúa lo que en estos días estoy explorando, la manera en que los 77 poemas de Trilce dejan pensarse como improvisaciones, respuestas encarnadas a los marcos lingüísticos, escénicos, literarios, artísticos que propone cada poema. O sea, pensar los poemas de Trilce en el horizonte de la cultura popular de su época, como 77 números de variedades. Y cuando digo que lo estoy explorando, lo digo de manera bastante literal. El domingo pasado me di cuenta de que quedaban exactamente 77 días en este centenario, por lo que decidí dedicar un tiempito cada día a explorar un nuevo poema e instalarme en él de manera creativa, danzando o dibujando para ver lo que salía, como respuesta a Trilce y para entender las respuestas de Trilce al nuevo mundo material y afectivo emergente que nos escenifica. Quedan ahora 72 días y les invito, si quieren, a explorarlos. Bueno, entonces, Miguel Ángel, ¿tú quieres seguir? Gracias, Michelle. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es una mirada personal de lo que es Vallejo para mí. En parte personal me acabo de dar cuenta que necesito lentes. Si no, no hago nada. Bueno. Es una nota bastante breve sobre mis impresiones sobre César Vallejo. Trilce, nada claro, nada turbio.
En Trilce, el poeta obstruye adrede el entendimiento del sonido y sentido, y lo vuelve a hacer con persistencia en sus poemas en prosa. Observamos que es un ejercicio de reiteración. Su obra poética apuesta por el hábito de asestar contra un significado inmediato, lo cual no implica una oscuridad innata. Trilce nada contra la corriente, recupera lo perdido, la ruina, el desorden silábico, todo lo retoma con un discreto asombro. Vallejo es una ventana, un caudal imparable, ese equilibrio que sabe guardar el corazón con el mundo del lenguaje. Vallejo escribe el libro del futuro, sobre lo que va a venir, pero sucede esta mañana. Escribe para mañana lo que será el lenguaje de la poesía, el diálogo de lo claro y lo oscuro, el engañoso ruido de una imagen que produce escalofrío y no muere. Al comenzar a leerlo, pensé si era posible escribir con el corazón aún siendo oscuro. ¿Se puede acaso escribir con el corazón y abrirse al mundo sin remedio con lágrimas cayendo como piedras? En su palabra entendí algo no tan simple, pero sencillo al mismo tiempo. La palabra llega a través del dolor y la dulzura, y para ser sentida tiene que forjar un lirismo inusual. Vallejo lo consigue sin jactarse de haber leído todos los libros del universo. Al final, lo que cuenta es el poema escrito, terminado. Ahí pervive la sabiduría del poeta, el mismo que no alardea en absoluto de una imaginaria erudición. En Vallejo se cumple a cabalidad lo que ha señalado Jean-Michel Mampouin sobre el lirismo. Cito a Mampouin: la poesía se lanza contra las ideas comunes y se esfuerza por ver la lengua con la finalidad de rearticularla. En Vallejo hay ideas aparentemente comunes, especialmente cuando penetra la trama transitoria del dolor en la humanidad. En efecto, esto podría ser engañoso si uno no se percata que la elevación se logra cuando esa emoción que produce su lectura rearticula un lenguaje nuevo, llegando a decir y sentir de manera dispareja y cercana el mundo. Un aspecto cotidiano llega a tener trascendencia universal por la manera en que Vallejo se enfrenta a la vida y al lenguaje. Sabemos que contra viento y marea el gran poema contiene una belleza que nos paraliza, una emoción que nos hace dudar. Claro está, la belleza y su efecto de estremecimiento la produce el sonido y el sentido del poema. No es necesario perderse en un bosque sin salida. La literatura, la poesía, debe estar cargada de sentido, como pedía Pound, pero también de una compleja claridad. Hola, ¿qué tal? El gran poema... Quiero agradecer a todos ustedes por su presencia acá y a Mariela Dreyfus también. Bueno, yo tengo un papelito que he escrito y lo voy a leer. En el verano de Lima, en 1989, me tocó ser detenido debido a que erróneamente se me vinculó a la lucha armada que desarrollaba en el Perú el movimiento revolucionario Tupac Amaru y el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Fui llevado e introducido a una celda en una comisaría de Ciudad y Campo, distrito del Rímac. En ese instante recordé y comprendí en toda su desgarrada profundidad los versos de Vallejo en Trilce 58 que rezan: en la celda, en lo sólido, también se acurrucan los rincones. Porque yo tuve que acurrucarme como pude en uno de los rincones de la celda, ya que estaba repleta de detenidos. No había espacio para nada. En cuclillas hube de permanecer todo el día y toda la noche.
Esa ha sido mi relación más significativa en lo personal con la máxima creación vallejiana cifrada en esa cumbre de la poesía mundial denominada Trilce. Lo que quiero decir es que esos 3 meses en la cárcel de Trujillo, entre 1920 y 1921, que pasó el genio de Santiago de Chuco, tiempo que, como puntualiza Michelle Clayton en su excelente libro sobre la obra de Vallejo, representa la negación total de, entre comillas, material animal freedom. Fue lo que exactamente sentí yo, encerrado entre, cito, las 4 paredes de la celda que sin remedio dan el mismo número, Trilce 18. Ese, comillas, tedio enfrascado es lo más terrible que puede sufrir una persona. En ese instante la sensación de reclusión y pérdida de la libertad es sencillamente espantosa. La psiquis de uno hace crisis y la desesperación posee nuestro ser hasta el punto de hacernos estallar en gritos y, comillas, amazonas de lloro, como diría el propio Vallejo. Así comprendemos cómo pudo escribir después en París: el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Yo viví lo mismo, no en una cárcel, sino en la celda de una comisaría, pero la sensación es idéntica. Cada vez que releo dicha frase, entiendo la gravedad de la experiencia vallejiana y comprendo mucho de lo que ocurre en Trilce. Tal ha sido uno de los impactos más fuertes de mi encuentro con el gran libro de César Vallejo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, ahora sí. Gracias, Mariela, y gracias a todos por estar aquí presentes. Así que comienzo con mi texto. De Vallejo me quedo con la intraducibilidad, si bien nada es intraducible, o tal vez todo y nada a la vez. Concuerdo con la colega Emily Apter en que abordar la dificultad de traducir, y sobre todo de traducir textos como Trilce, nos permite interrogar esa fantasía de una literatura mundial o Weltliteratur que tanto ha animado a la literatura comparada desde el siglo XIX y desde la particularidad de nuestros cuerpos y lenguas, desde la materialidad triste y dulce que nos constituye como latinoamericanos, quienes cargamos con historias coloniales y con contracantos a estas historias, como los contracantos vallejianos. A la vez, Vallejo, tan peruano, tan enraizado en esa tierra árida y rica de la lengua, complica la fantasía de la Nuestra América de José Martí, de todos y de nadie, como la poesía. Recuerdo leer a Vallejo en la universidad en Puerto Rico y quedar deslumbrado por su promesa de una sintaxis futura, Trilce en particular, de un significar deferido, no tanto utópico, sino tal vez ectópico, fuera del lugar, fuera de lo propio, en lo siempre ajeno del conocimiento poético. Una ectopía que me interpelaba en mi experiencia bilingüe como mitad gringo criado entre lenguas en Puerto Rico y que me interpeló luego como miembro de la diáspora puertorriqueña en un Bronx que también es Río Piedras, donde me crié, y que también es el centro de Florida, donde viví mi mamá y donde paso las navidades hace años. Todas estas geografías conectadas por entramados de medios y tecnologías digitales, y pienso en el libro de Ulla Berg sobre migración peruana, Mobile Selves, así que luego ir a Perú le añadió otra dimensión a esta reflexión. Así pues, rápido pensé en Vallejo cuando empecé a explorar mi poesía desde la traducción y la tecnología, y desde lo que Apter llama Netlish, y cito Apter, a post-media form of expressionism driven on one side by experimental forms of multilingualism across media, and on the other by the desire for a lingua franca of translatability. Leer a Vallejo fue convencerme, permitirme, sí, mi Spanglish puede y de hecho tiene que también ser un Netlish,
la experimentación con los límites de la traducibilidad en el contexto de la saturación de medios, una saturación profundamente global y anonimizada, pero también bien mía. Y bueno, ese es mi textito, pero hago mi pedacito. Sí. Bueno, de ahí surgió, ¿verdad?, esta idea de hacer traducciones homofónicas, ¿verdad? Inicialmente luego de Vallejo y luego de otros poetas en lengua española, no solo española, creo que hice a Susan Draghi una vez con mi portugués terrible, entre ellas Sor Juana, que quedó bastante chévere, pero nadie como Vallejo, ¿verdad? Vallejo literalmente rompió al teléfono, ¿verdad?, en el proceso de traducirlo digitalmente. Y vamos a ver luego las implicaciones y por qué hice esto, pero quiero dejar eso para las preguntas, así que les comparto dos aspectos. Uno es personal y que llegué a esto por mi mamá, la que vive en Florida, quien sufre de varias discapacidades y pues usaba el teléfono, ¿verdad? El voice recognition en el teléfono para poder bandearse, pero por su acento de boricua, el teléfono no entendía su inglés con acento, ¿verdad? Y dije, wow, qué buena idea para algo con performance y traducción, ¿verdad? Y pensar en tecnología y qué hace la tecnología. Y luego fui indagando y descubriendo que todo este software, ¿verdad?, todos estos teléfonos están programados por y para como hombres de negocio gringos, ¿verdad? Así que muchas de las palabras que recurren en el algoritmo, que en esa época estaba muy limitado, antes de Siri incluso, ha evolucionado mucho, ¿verdad? Pues eran palabras como del mundo de los negocios, ¿verdad? Y se generaba este otro Weltliteratur, ¿verdad? O este Weltkultur global, que quería sonsacar a Vallejo, pero nunca lo conseguía del todo, permanecía algo de la intraducibilidad de Vallejo. Pues eso, y entonces también pensar la relación entre las tecnologías globales y otras formas de circulación global, ¿verdad?, migratoria, diaspórica y todo eso, ¿verdad? Y como el trabajo de Vallejo, también para quienes no somos peruanos, ¿verdad?, ha sido una inspiración en su resistencia a una circulación fácil, pero que nos abre otras maneras de pensar en la poesía más allá de las fronteras. Así que leo el poema 2 de Trilce, un verso de Vallejo y un verso de lo que generó mi teléfono cuando recité el verso en Voice Recognition Software puesto para inglés. Así que interpretó mi español boricua como inglés y jugué con los acentos. Podemos hablar de eso en lujo de detalle. Vamos. Pues leo un verso de Vallejo y un verso mío, ¿verdad? O más bien del teléfono. Tiempo, tiempo, dimple, dimple, mediodía estancado entre relentes, Mint, UBS, Bank, Island to entice, bomba aburrida del cuartel achica, bone bubble lead on what they let chic, tiempo, 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 Dimple D and both he and opium will. Era, era, data, data. Gallos cancionan escarbando en vano. Dido scans the owner is co-bundle and buying. Boca del claro día que conjura. Oh, and I will be ethical too. Era, era. Era, era, a data in data and data. Mañana, mañana, Montana, Montana. El reposo caliente aún de sed. They are also cutting them down and said, piensa el presente, guárdame para. Being such a say in the water coming out of. Mañana. Mañana, 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 Magana, 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 nombre, nombre, gnome, but gnome. ¿Qué se llama Cuantuerízanos? KC Jammer, one police analysts. Se llama lo mismo que padece.
Sing, tell, muddle me, smoke about a sick. Nombre, 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 nombre. Non-known, but known, but. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Yo había pensado proyectar, eso yo creo, Rui, que lo vamos a dejar para el final, como cierre. Hay un documento que está en YouTube que es de la asistencia de Vallejo una vez en Europa. Se fue poco después de publicado Trilce, justamente, y no volvió al Perú más. Murió en el año 38 en París, pero en el 37 asistió al Congreso Internacional de Escritores Antifascistas que tiene lugar en Valencia. Entonces, de los 6 minutos que dura este vídeo, Rui ha tenido la gentileza de recortarlo a los 3 minutos en que vemos a Vallejo claramente en segunda fila con su terno. Así es que vamos a pasar eso, yo creo que al cierre. Lo tenía que haber puesto antes y con emoción me olvidé. Pero lo pondremos al cerrar, porque realmente es un documento valioso, ¿no? Que además está en ruso, ahí es como impresionante, del año 37. Hay muy poco registro fotográfico y videográfico de Vallejo, obviamente, ¿no? Y su vínculo con el Perú simplemente se cortó. Es decir, tenía algunas colaboraciones como periodista, era corresponsal, era uno de los modos en que se ganaba la vida humildemente, digamos, en Europa. Pero más allá de eso, digamos, no volvió, ¿no? Y sobre todo pensando también en la recepción que tuvo Trilce, ¿no? Aunado a los meses de cárcel, luego vino la recepción sorprendida, indiferente e incluso en contra de la publicación del libro. Y entonces Vallejo simplemente hace maletas y se va, ¿no? Bueno. Entonces, ahora quería preguntarles un poquito a partir de lo que leyeron y de la obra Trilce. Hay un Miguel Ángel, no sé si puedan mostrar la revista, de paso que le hacemos publicidad. Esta es un ejemplar de la revista Códice, Nueva Época, que Miguel Ángel, que es el director, publicó hace poco. Ha sido un relanzamiento de la revista y tiene un dossier al comienzo sobre Vallejo, y estará a la venta allá afuera por si están interesados. La revista ha salido en el sello editorial Máquina Purísima de la escritora y artista Cecilia Podestá, que no ha podido estar con nosotros, pero ese es un modo de tener también presente a Podestá y su magnífico trabajo editorial que ya lleva una década al menos en el Perú, que es casi heroico lo que ella hace, ¿no? Y una alquimia también, porque cada edición es una nueva sorpresa maravillosa. Bueno, entonces Miguel, a partir de la edición de Códice, revista de poéticas, y del dossier que le dedicas, así como la selección de poemas del libro, está precedida por el título Trilce, el libro del futuro, ¿no? Y entonces esta pregunta es para ti, Miguel, y también para todos, digamos. ¿En qué consistiría, usando un término caro a Julio Ortega, otro gran estudioso peruano de la obra de Vallejo, en qué consistiría esa futuridad de Vallejo? ¿Cómo a un libro de hace 100 años lo llamamos el libro del futuro? Eso es para todos ustedes, ¿no? Sí, pero es un libro que, o sea, a nuestro entender, no solamente es un libro del momento, de la popularidad, o sea, no es un libro que causa una sensación tan poderosa que todo el mundo lo quiere leer, todo el mundo lo quiere comprar, y está en la actualidad está en todas las redes sociales. Es un libro popular, no, es un libro Miguel Ángel, que... ponete el micrófono. Ah, cierto. Si no, no se va a oír nada. Ah, sí, yo también debería usar el micrófono. ¿Está bien? ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Sí. Ah, perdón, No, está bien. Está bien. Bueno, decía que es un libro del futuro porque no es un libro popular, ¿no? Entonces, los libros populares les tengo un poco de temor porque pasan 2 o 3 años y desaparecen, ¿no? Los boom desaparecen. Los boom de la narrativa todavía no han desaparecido. Ojalá que no, algunos son bastante buenos, ¿no? Pero Vallejo, ¿por qué es el libro del futuro? Porque es el libro que, como dije en mi brevísima nota, es el libro del mañana, del futuro, pero es el libro de esta mañana.
¿Qué quiere decir eso? Es como una especie de metáfora, jugando un poquito con algo de símbolos, ¿no? Que es un libro cotidiano, no es un libro difícil, según mi entender, como se ha aparentado presentarlo, el libro más complicado de la poesía de vanguardia. No creo que sea un libro tan complicado, ¿no? Hay libros más complicados en el sentido de que no se les puede entender, pero a Trilce sí se le puede entender, ¿no? El poema que acaba de leer, tiempo, 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 nombre, nombre, esa es una muestra de lo que es la experimentación verbal, pero con sentido en el libro de Vallejo. ¿Por qué ese libro del futuro? Porque creo, y me podría equivocar, por supuesto, todos nos podemos equivocar, pero después de 100 años, que un libro todavía esté en estado latente, como decía Menéndez Pidal acerca del romancero español, que Trilce está en estado latente, es por algo. Yo creo que Trilce va a ser como Góngora. Se va a seguir leyendo en los próximos 200 años. Lo digo con mucha fe y con mucha certeza, porque lo que dice ese libro, sobre todo la presencia de la infancia, yo he experimentado en varios talleres a niños en escuelas de diferentes países hispanoamericanos, leyéndoles ese poema de cómo se siente un niño cuando sus padres se van de la casa, así sea 2 horas, 4 horas, 5 horas, y lo dejan con alguien y se quedan solos. Esa espera está en Trilce, y eso lo hace un libro maravilloso, la presencia de la infancia. Michelle, Royce. Bueno, yo lo que podría decir es que Trilce me parece el libro del futuro del que habló Mallarmé, ¿no? O sea, un libro que tú puedes leer, Está muy sentir, parado, oler, escuchar las voces múltiples que tiene el libro, ¿no? Entonces, en ese sentido para mí es el libro del futuro, porque es el libro del futuro de Mallarmé, lo cual en mi mente hace un entroncamiento perfecto, porque siempre he pensado que el impulso básico esto es una opinión personal, ¿no? El impulso básico de Trilce está inspirado en El golpe de dados de Mallarmé. Sí. Yo diría que para mí es un libro del presente, de un presente que no cesa. O sea, no creo que se vaya a actualizar en un futuro, sino que siempre se está actualizando. Y eso en parte porque siempre nos habla de un lugar, habla un poco de esto en el libro, nos habla desde un lugar que no compartimos y que tenemos que reconstruir, pero nos instala en ese lugar e instala su lugar en el nuestro constantemente. Pienso un poco en el ensayo que tiene Agamben sobre lo contemporáneo, en que cita Mandelstam y cita un poema en que habla de la vértebra rota del siglo, y que el poeta es el que es capaz de como sanar esa vértebra, esa ruptura por medio de sus ojos. Pero hay otro poema de Mandelstam que Agamben no cita, y que se titula justamente Nunca he sido el contemporáneo de nadie. Me parece que ahí escucho más Vallejo, como alguien que se escapa del presente. Me encanta esa noción de la ectopía, el lugar ectópico de Vallejo, que me parece que se relaciona de hecho con lo que Miguel Ángel está planteando sobre el futuro. Un lugar que no es el nuestro, lo que dice en el poema Trilce, que escribe por separado, ¿no?, del libro, que publica en el 23, y dice, tal es el lugar que yo me sé. O sea, se instala en algún lugar y nos obliga a estar allí con él, y nos ilumina, nos sigue iluminando ahí. Bueno, sí, yo añadiría, tal vez lo mencioné en mi texto, la sintaxis, ¿verdad? Creo que también hay toda
versión, ¿verdad?, del futurismo europeo en la primera vanguardia latinoamericana, pero es una versión más de contenido, ¿verdad?, de estilo. Y hasta cuando me encanta pienso en el compatriota, ¿verdad?, Oquendo de Amat, ¿verdad?, en 5 metros de poemas tan bellísimo, tan fabuloso, pero no tiene esa radicalidad sintáctica, ¿verdad?, que los verbos son sustantivos y los sustantivos son adjetivos, ¿verdad?, y todo está en juego, todo está en flujo, y esa es una apuesta a obligarnos, ¿verdad?, a leer con él y contra él, ¿verdad?, y crear una nueva sintaxis. Y lo segundo con que me quedo es con el amor en Vallejo. Siento que siempre, pese a la destrucción, ¿verdad?, pese a las ruinas que son como el cliché modernista número 1, ¿verdad?, hay las ruinas modernistas, hay el impulso de muerte de la vanguardia, ¿verdad?, pero siempre también hay amor. Hay, creo que, poemas de amor, ¿verdad?, en el sentido más clásico en Trilce, ¿verdad?, pero también hay ese amor, esa nostalgia por la niñez, ¿verdad?, ese entenderse, ¿verdad?, queriendo y siendo querido, ¿verdad?, y me parece muy contemporáneo eso de poder ver la destrucción del mundo y también ver el amor posible dentro de la destrucción. Se siente eternamente contemporáneo y más, ¿verdad?, dadas las condiciones actuales. Sí. Bueno, ¿se escucha? Sí. Luego, Michelle, en tu libro Poetry in Pieces, te refieres a una dialéctica que ocurre entre los heraldos negros y Trilce, ¿no?, en que a la construcción del poema inicial, con el rigor de los clásicos españoles, a quienes Vallejo conocía muy bien, y a la estética modernista, sigue una suerte de destrucción, la llamada fragmentación del lenguaje y del sentido, y luego una reconstitución de ese lenguaje poético para dar lugar a otra forma de decir. Entonces quería que hablases de este proceso, ¿no? Y también los demás, por supuesto, están invitados a comentar. Sí, bueno, muchas gracias. Y quería decir también, porque se me pasó antes, muchísimas gracias a Mariela por haber organizado este evento y a Tyler también por toda la parte logística. Bien, sí, entonces pensando un poco en, bueno, para volver no a Góngora, sino a Quevedo, me parece que está muy presente esa noción que viene de revelaciones, ¿no?, del sujeto destruido, que va en busca de sus partes, ¿no?, y encuentra, y esto también está en Joyce, encuentra no necesariamente sus propias piernas, sus propios brazos, sino los de otras cosas. Entonces va creando una especie de ensamblaje que nos habla de cierta experiencia de la modernidad. Y me parece que ahí, esto quizás viene de leer a Vallejo desde fuera del Perú, entonces no siento la presión de pensarlo dentro de cierto marco nacional o regional, pero me gusta pensar en cómo va jugando con esas nuevas configuraciones, cómo va creando sus propios ensamblajes a partir de partes del cuerpo, partes del paisaje, partes de objetos, que pueden ser objetos modernos o no serlo, pueden ser objetos artísticos o no serlo, pueden ser objetos cotidianos o no serlo, pero son ensamblajes, ¿no?, que no sé, a mí me parece que nos proveen de diferentes modelos, ¿no?, para pensar, para experimentar la modernidad. Sí. Me parece muy interesante el planteamiento que hace Michelle acerca del cuerpo desmembrado que busca juntarse, porque me recuerda el famoso mito de Incarri o Incarrí de los Andes del Perú, que son partes del cuerpo del Inca, que después de la conquista española y la masacre, pues lo entierran lo cortan en pedazos y lo entierran en distintas partes del territorio, ¿no? Está debajo de la tierra y va a ir juntándose por debajo de la tierra, o sea, todos los miembros, las extremidades, etcétera, van a ir juntándose y se va a levantar este Incarrí o Incarrey, ¿no? Y va a ser como la revolución mesiánica del mundo andino, ¿no? Me parece muy interesante porque si aceptamos eso, pues podríamos pensar que Vallejo está interpretando el mito del Incarrí, que quizá conoció en su niñez, porque es un mito que estaba en todos los Andes. Y cuando se descubre este mito en los 60 con Arguedas y Ortiz Cañer, fue en los Andes del norte del Perú, justamente. Entonces, quizá hay una relación. Bueno,
repente es un delirio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es lo que me ha motivado la intervención de Michel. Sí. Sí, Muy quería acertado. agregarlo solamente con la cita que hizo Michel acerca de Agamben, que bueno, él dice que pues, el poeta contemporáneo ¿no? está atado, es testigo, digamos, sería una traducción cercana de su tiempo, ¿no? Que es el transmisor del dolor, de las penurias de su época, y por eso lo hace un poeta moderno, ¿no? También Vallejo podría ser considerado un poeta, es totalmente moderno en ese sentido, pero más allá es porque va combinando no solamente como su contemporaneidad, no la combina por ser un poeta moderno, sino porque esencialmente combina la complejidad con la dulzura, y no se habla tanto de la dulzura en la poesía de Vallejo. Yo tengo que insistir en la presencia de la dulzura en toda la obra de Vallejo, incluyendo los poemas en prosa que son fabulosos, ¿no? Ese poema de París, el poema de la madre, el poema La mujer de mi padre está enamorada de mí, esa dulzura, pero no como una manifestación romántica, sino como una manifestación de la posmodernidad, de lo contemporáneo, pero contemporáneo, ¿no? Del día de hoy. Entonces, ese Vallejo no se le ve tanto, no se le ve tanto. Siempre hay una secuela de la complejidad, de la dificultad, ¿no? Yo respeto mucho lo que dice Roy, por ejemplo, de Mallarmé, que es un poeta fundamental, ¿no? En todos los idiomas, yo creo que cambió la manera de escribir desde el espacio de la poesía hasta el contenido, ¿no? Vallejo era un lector de Baudelaire, era un lector de Mallarmé, era un lector de todos los grandes poetas, pero lo supo asimilar bien. Yo no creo que se note una influencia exagerada ni de Mallarmé, ni de Baudelaire, ni de Rimbaud, ¿no? Aunque de Rimbaud podría ser tomado tal vez la parte visionaria o del poeta como vidente, por la desarticulación de los sentidos en Trilce. Tal vez una cosa que siempre me fascina de Trilce es lo modular del libro, ¿verdad? Con las secciones numeradas y la idea de que un era, pues tal vez puede tomar el lugar del otro, era, ¿verdad? En las repeticiones, he intentado leer el libro de atrás para adelante y funciona bellísimo también, y en ese sentido también me alegró que la traducción homofónica me dio la versión perfecta en inglés. Mi selección se llama en inglés Trill Set, ¿verdad? Y trill es esa hermosa palabra que es como gorjeo o trino de un pájaro, ¿verdad? Pero también es como vibración, ¿verdad? Tiene algo profundamente a la vez orgánico y sintético. Puede ser orgánico como el canto de un pájaro, así, muy romántico, pero tan táctil, ¿verdad? De una manera bien abstracta, como una vibración indefinida, ¿verdad? Y me encanta esa idea también y set en el sentido también de una serie matemática, ¿verdad? Creo que juega muy bien, y con el momento del descubrimiento de la física también moderna en este sentido. Así que un poeta de la teoría del set, ¿verdad? Pero también de ese canto que es orgánico, pero también que es una vibración indeterminada, no se sabe dónde, que puede ser también industrial, ¿verdad? De nuestras ciudades, o de nuestras neuronas incluso. Sí, qué maravilla. Bueno, yo quería comentar que este background que tenemos aquí es una serigrafía del artista peruano Miguel Lescano Tena, es la serigrafía que acompañó el afiche y que gentilmente nos ha cedido Miguel como una de las múltiples formas en que también se reconfigura Vallejo desde las artes plásticas, digamos, ¿no? De una manera continua. Bueno, entonces, retomando lo que dijo Miguel Ángel, yo justo recordaba este comentario de Roberto Paoli en su libro Estudios sobre literatura peruana contemporánea, donde dice justamente que en Trilce los poemas menos crípticos son aquellos que evocan a la madre, a los hermanos, a la familia reunida y ya ausente, ¿no? Entonces, según Paoli, es allí donde, digamos, la crispación se atempera y los poemas alcanzan una cierta transparencia, ¿no? Entonces,
Eso lo dejo como una posibilidad de comentario. Y también quería de paso a ver qué piensan al respecto, ¿no? Porque es un tema que ha tocado Miguel, también Michelle. Entonces, bueno, Miguel, no sé si quieras agregar algo al respecto, ¿no? A cómo los poemas más amorosos o dulces, digamos, a la vez son como los más aparentemente claros o transparentes en Trilce, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, perdón, si no, Lila no me escucho. ¿Ya, Lila? A ver, yo creo que, a ver, en poesía, los poemas que van quedando, Sí, ¿son los poemas que entendemos o me equivoco? esa es la pregunta. No, pero les pregunto al público, ¿no? Yo creo que los poemas que van quedando, a ver, si uno, ¿de qué poema de Góngora se acuerdan ustedes? Era el año de la estación Florida. ¿O de qué poema de Quevedo más bien se acuerdan? ¿O de Garcilaso? ¿O de Fray Luis de León? ¿Ah? Polvo enamorado. Polvo enamorado. ¿Sí? Esa palabrita va a quedar, ventalles de cedros, polvo enamorado. Yo creo que el Vallejo que va quedando, en serio, y es una opinión estrictamente personal, es el Vallejo que no lo llamaría transparente en realidad, porque No lo a es. veces la transparencia es mal entendida. Ah, qué fácil es el Vallejo. Bueno, ni se diga en el Perú, porque en el Perú, como son características de las revistas locales peruanas, se hacen encuestas con mucha regularidad y pues, los que hacen las encuestas, obviamente, están incluidos también en los poetas más leídos, ¿no? Pero se han hecho encuestas sobre Vallejo, por ejemplo, y Vallejo pues, resultó mal, ¿no? No lo leía nadie, inclusive poetas conocidos, que no voy a mencionar su nombre, a quienes yo respeto, me dijeron que Vallejo, nada que ver. No era el poeta del Perú. El poeta del Perú era José María Eguren. ¿Por qué contraponer a Eguren con Vallejo? No tiene asidero eso. No tiene sentido. Es como contraponer a Neruda con Vallejo, ¿no? Algo así. Claro, yo me quedo con Vallejo, obviamente. ¿No? Digamos, contraponer a Vallejo con Eguren en el Perú y decir, no, para mí el poeta es Eguren. No, para mí el poeta es Eguren. A ver, analicemos esa expresión. No, para mí el poeta es Eguren. O sea, Vallejo no existe. No es un poeta. Ese es el Perú, ese es mi país, ¿no? Un país contradictorio que no sabe reconocer a los poetas como Vallejo. Ahora, después de tantos años, ya por la fuerza del Libro del Futuro, que insisto con esa denominación del Libro del Futuro, es que Vallejo, más o menos, se le está prestando atención. No creo que me equivoque en esto que les acabo de decir, pero estoy llano a recibir los refuerzos de la Alianza Lima. Los que no son peruanos no saben lo que es la Alianza Lima, no saben lo que se espera. Bueno, ¿Qué le de la U por eso? No. No, yo soy del Boys del Callao. Fútbol. Pienso que Trilce, pues, o sea, los poemas herméticos de Trilce también se pueden recordar. Eso es lo que, en todo caso, es una contribución que hoy ahora, ¿no? O sea, no necesariamente los poemas más transparentes son los más recordables, algo así. Aunque, claro, en un sentido lato, evidentemente, un problema transparente, pues, lo puedes justamente asimilar o memorizar más, ¿no? O, Trilce es un libro del presente, como dijo Michel Clayton, ¿no? Darle la vuelta al asunto y creo que con eso nos quedamos. Me fascina esa pregunta por cuál es el poema de Vallejo que no sabría cómo comenzar a contestar esa pregunta, pero sí me parece que, para volver un poco a Joyce, ¿no? La falta de atención, ¿no? O tratarlo como una cosa aparte, como una figura aparte,
como algo entonces tópico otra vez. Me parece que sí, que prima. Yo diría que para pensar en poemas enteros serían quizás los poemas de los negros o de la poesía póstuma. Creo que el primer poema que me quedó grabado de Vallejo fue Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía, y no sabía qué hacer ante ese vaivén tonal, no sabía dónde situarme. Siento muy agudamente lo que dice Miguel Ángel también sobre la dulzura de toda la poesía de Vallejo, completamente de acuerdo. Me parece que de Trilce recuerdo más bien momentos, son frases que se quedan grabadas y que tienen que ver muchas veces con el sonido, y por eso me encantó cuando comenzaste a hablar de la traducción homofónica, y qué curiosa la versión que nos presenta, qué fascinante, ¿no? Porque estaba pensando, no trabajo con las traducciones, aunque sí dijimos que íbamos a mencionar a Clayton Eshelman, entonces lo vamos a mencionar y agradecer. Pero la traducción que más me interesa de Trilce, de hecho, es la traducción homofónica que ha hecho James Wagner hace mucho tiempo, que también tradujo de la misma forma a Celan, me parece que a Trakl también. Es en adentrarse en la peculiar topología sonar, sónica, fónica de Trilce. Me parece que para los que venimos de fuera nos instala en cierto sentido, raramente en esa dulzura, ¿no? que pasa muchas veces, pasa por el direct address, ¿no? La manera en que estos poemas nos hablan, pero también pasa por la sonoridad de esta poesía. Yo solo añadiría una palabra que es bien importante para los puertorriqueños, ¿verdad? Que es la ternura, ¿verdad? Y la dulzura siento que, pienso en el gusto, ¿verdad? Pienso que sé dónde localizar la dulzura, pero no sé dónde localizar la ternura, ¿verdad? Y siento que hay toda una generaciones de poetas puertorriqueños, ¿verdad? Que escriben desde esa ternura muy extraña de Vallejo, ¿verdad? Porque siento que es intraducible. Iba a mencionar a Eshelman, ¿verdad? Puedes leer a Eshelman y ves la profundidad lírica, ¿verdad? De Vallejo permanece intacta, pero no sé si ves esa ternura, ¿verdad? Porque la veo intraducible, y tiene algo que ver para mí con esa experiencia de niño, de conocer, perderse en el lenguaje y no poder asir el lenguaje completamente, pero vivir en la magia de lo que no se domina, ¿verdad? Y siento que eso, hay algo tierno de eso que tiene que ver mucho con la niñez, ¿verdad? Y con la inocencia, y creo que eso le da una otra edad, incluso a los poemas más transparentes en Vallejo. Así que coincido con lo de la dulzura, pero lo miro desde la ternura, porque es una palabra que me importa mucho a los boricuas. Qué lindo. Sí. Royce, sí. No solo los boricuas, a todos. Hay unos peruanos que nos gusta la ternura. Contadito. Sí, Royce. Justamente el tema que planteó Miguel Ángel, o sea, de la dulzura, me parece clave, ¿no? Yo lo siento en el famoso verso de Odio con ternura, ¿no? Que tiene que ver con lo que dice Brian, pero de Odio con ternura es para mí la suprema dulzura, ¿no? Sí. Por otro lado, quería mencionar también la intervención de Miguel Ángel hace un rato cuando planteó esa famosa guerrita que hay en el Perú entre Buren y Vallejo, ¿no? Y recordé que cuando Américo Ferrari, poeta de los años 50, fue el que lanza la famosa frase bomba, ¿no? En el libro Aproximaciones a Buren, es una recopilación de artículos, dice, como lo hizo, él hace, y al comienzo pone una epígrafe que dice, Eguren es el más grande poeta del Perú, punto, ¿no? Como un puñete así. Y Miguel Ángel decía, ¿por qué pasa esto, no? Entonces, yo tenía 20 años cuando leí eso y simpaticé con la frase, me encantó, me gustó, ¿no? Porque la comprendí como una frase para empatar a la burguesía, ¿no? Al sistema literario establecido en el Perú. Y me gustó, porque además me pareció que la poesía de Buren, cuando la leí, me pareció linda, muy bonita, cosa que no se puede decir de la poesía de Vallejo. Vallejo pues es
maldito y tremendo, ¿no? Otra cosa. Eso. Sí, es un maldito, ¿no? Yo creo que, a ver, la cuestión de la ternura, ¿no? Ternuroso, decía Vallejo, ¿no? No tierno, sino La ternura ternuroso. puertorriqueña y peruana, que son dos P's, ¿no? La ternura irlandesa, ¿no? Pero, a ver, ese poema dedicado a la madre, Taona Estosa, Aquellos mis bizcochos. o el final de ese otro poema, así, coma, ¿no? Muerta inmortal, Dios mío, ¿no? Cada vez que he enseñado, que es imposible enseñar ese poema, sino solamente compartirlo con mis alumnos, de verdad que sí podía ver la emoción en las caras de los chicos y las chicas en la clase por esa frase, así, muerta, inmortal. Es una mezcla de ternura, dolor, amor, todo lo que requeriría o que quisiera lograr un poeta en este mundo. Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo. Quería saber si alguno de ustedes en la audiencia quiere comentar o preguntar algo. Bueno, yo quería preguntar si esta idea como de lo fuera de lugar que tiene un poco Trilce, también como digamos en ese permanente presente que al mismo tiempo cada vez se vuelve como más constante, digamos, en un mayor número de personas, ¿no? Sí, podríamos pensar que justo Trilce también es no como ese, o sea, no pensarlo en términos de tiempo, sino como que también está rompiendo esa idea como de la pertenencia y como de como esa comodidad en el lugar incómodo, digamos. Bueno, voy a saltar con una cosa que me parece que habla de la contemporaneidad de Vallejo hoy día, ¿no? Estuve leyendo hace poco algunos de sus textos posteriores, textos de crítica, en que habla del extractivismo, básicamente, ¿no? Y me parece que ahí también se abre, ¿no? Que cuando habla del guano, y muchos hemos hablado sobre la forma en que trata el guano a lo largo del poemario, no solamente en el primer poema, sino en cuestiones de desechos, ¿no? De productos menos valorados, pero me parece que esa cuestión del extractivismo de repente se conecta, ¿no? Nos dice algo sobre ese momento que no captábamos antes, o sea que hay cosas, ese presente se renueva porque llegamos a leer esos poemas y los escritos de esta manera también. A ver, Pura. Yo no sé, lo único que pienso es la anécdota esa sobre Velvet Underground, ¿verdad? El grupo de Lou Reed, que ese grupo creo que lo que vendió fueron 1000 copias de su primer disco, pero la compraron, cada persona que la compró formó una banda de rock, ¿verdad? Así que vendió bien poquito, pero vendió a quien tenía que vender, ¿verdad? Y montó una escuela, ¿verdad? Alternativa. Y siento que tal vez no sé, si Neruda es en los Beatles de la poesía latinoamericana, Vallejo es el Velvet Underground, ¿verdad? Sí. Que de alguna manera crea una idea de lo que puede ser el poeta, ¿verdad? Vallejo es Black Sabbath. Black Sabbath también. Pues no sé, la posibilidad de hacer poesía desde otro lugar, ¿verdad? Y concuerdo con el relativismo también, pienso en la relación entre la ciudad letrada y la metrópoli y el lugar ambiguo, ¿verdad? Que ocupan en la poesía de Vallejo. Para alguien viniendo de Puerto Rico eso se sentía como que le daba permiso, ¿verdad? Que es alguien que domina todas las vanguardias, está en París pero no quiere estar en París y está en la ciudad letrada empapado de todas esas tradiciones pero luchando en contra de ella, ¿verdad? Y despedazándola. Así que ese estar y no estar me sigue inspirando y creo que nos deja entrar a muchas, ¿verdad? Que no podíamos entrar a otras configuraciones. Sí. Muy bien. Entonces, ponemos el vídeo. Si no hay otra pregunta o comentario, ponemos el vídeo para ver a Vallejo en 2 instantes en primer plano y después vayamos a beber lo ya bebido, lo todavía no bebido. Mal robo.